pese al anuncio del cese al fuego, como hemos contado, los ataques entre ambos países se han prolongado durante esta mañana, obviamente aumentando el temor de nuevos enfrentamientos. Precisamente desde la frontera entre Irán y Turquía, Rodrigo Lema nos tiene más detalles. Así es, colegas, la situación en Medio Oriente se mantiene en vilo tras el anuncio de Donald Trump de que Israel e Irán acordaron un alto al fuego total e incondicional. La noticia tuvo un inicio incierto. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, inicialmente negó la existencia de un acuerdo, sin embargo, condicionó el cese de los ataques iraníes a que Israel hiciera lo mismo. La situación se aclaró cuando finalmente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que Israel aceptó la propuesta de alto al fuego presentada por Trump. A pesar de los anuncios de tregua, la violencia en terreno ha continuado. En las últimas horas, Israel e Irán se acusaron mutuamente de incumplir el alto al fuego total e incondicional anunciado este martes. Recordar que a las 7 de la mañana, hora local, entró en vigor el alto al fuego. A las 7:06 am, Irán lanzó un misil contra el territorio israelí y a las 10 de la mañana, con 25 minutos, Irán lanzó 2 misiles más. Los misiles fueron interceptados o cayeron en zonas abiertas sin causar víctimas ni daños. La respuesta de la Fuerza Aérea de Israel fue la destrucción de un radar cerca de Teherán. Por su lado, Donald Trump condenó públicamente a Israel y a Irán por lo que consideró violaciones de la tregua, aunque luego aclaró en sus redes sociales que Israel no atacará a Irán. Para Latina, desde el paso fronterizo a Irán, Capicoy, Rodrigo Lema. Muchas gracias, Rodrigo, por esta información. Y claro, la gran duda a nivel internacional es si esto se puede prolongar, puede continuar. En algún momento uno de los dos puede romper esta tregua. No se sabe cuál es exactamente el rol de Estados Unidos. Está actuando como un mediador. Lógicamente, Donald Trump ya se ha mostrado como si fuese una especie de colocador o buscador de soluciones, ¿no? Generador de soluciones, diciendo, bueno, ya fue el primer conflicto que detuve. Pero bueno, hay que tener en cuenta que cuando él comenzó la presidencia había 2 y de repente Estados Unidos ya se había envuelto en 3. O sea, ya al menos ya salió de uno al que prácticamente nadie lo había invitado, ¿no? O sea, era la situación entre Israel e Irán. Estados Unidos atacó Irán y ahí la cosa empezó a ponerse extraña hasta que él de alguna manera ha logrado un alto al fuego. Al menos lo que él ha dicho es eso, ¿no? Claro, y eso es lo que mucha gente no entiende. Hay un alto al fuego, hay un anuncio de alto al fuego. Esto se acabó, queda ahí nomás y tú bien dices, ¿por cuánto tiempo? Hay mucha incertidumbre y ya la gente se pone hasta irónica, ¿no? Uno los lee y dice, están jugando Free Fire, porque en medio de una batalla mundial como puede ser una guerra y las consecuencias terribles, parece que se tomaran decisiones sin no necesariamente la planificación debida, ¿no? Como Así que es. hay un ataque y de pronto quedan, ya, acabamos, ya, listo, ya, gracias. Así es, pero hay un elemento que es el que aparentemente ha sido el detonante de todo este conflicto. Vamos a verlo en el siguiente cuadro y tiene que ver justamente con el polémico programa nuclear de Irán. Aquí estamos viendo justamente dónde se encuentran las instalaciones que forman parte de este programa nuclear iraní. Como hemos mencionado, lo que ustedes ven en rojo son las centrales nucleares de Irán. No quiere decir que propiamente funcionen reactores nucleares para generar energía a gran cantidad para los casi 90 millones de habitantes que tiene Irán. Uno de ellos es el de Fordo, que está aquí, que fue blanco de los ataques de Estados Unidos. Sin embargo, esta central nuclear, la de Fordo, tiene una historia bastante peculiar. No es que sea nueva precisamente. Se denunció su existencia en el año 2009, cuando Barack Obama era presidente. Días después, Irán dijo, bueno, sí, realmente tenemos una instalación donde se está procediendo a hacer reenriquecimiento de uranio, recibieron personas que fueron a indagar, etcétera, pero ya se conocía de la existencia, así como se conocen de otras instalaciones, como la de Natanz, Isfahan, Arak, Bushehr, que se sabe que están trabajando en el enriquecimiento de uranio. Tienen otras instalaciones como la de Baramín, la de Erkuzkaband, la de Maribán, etc. Hay minas de uranio y esto es sumamente importante. Gachin, que no es la única, Sagan, Yast. Y también los reactores de investigación que están principalmente en Teherán. ¿Por qué esto genera tanta controversia? Porque para Israel es una amenaza que Irán tenga todos estos centros de investigación de enriquecimiento de uranio, porque quiere decir que en cualquier momento pueden empezar a desarrollar un arma nuclear. Como ya se ha revelado anteriormente, todas estas plantas han logrado un enriquecimiento de uranio de más del 60%.
para tener una bomba nuclear tienes que alcanzar un 90%. Es decir, están muy cerca de empezar a desarrollar armamento nuclear, al menos en teoría, o sea, de lo que se sabe. ¿Es posible que tengan ya enriquecimiento de uranio un 90%? Es posible. No se ha podido revelar lo contrario. Lo peculiar es que todas estas instalaciones están bien construidas, están bajo tierra, son verdaderos búnkers. No se sabe cuál ha sido el impacto real de los ataques de Estados Unidos, si es que las han destruido en un 10%, en un 90%. Todo esto es materia de investigación, no se puede conocer desde arriba. Hay imágenes satelitales que han mostrado una destrucción, pero del terreno. Lo que está debajo no puedes conocerlo. Ahora, hay otros informes que señalan que se pueden destruir las instalaciones, pero las reservas de ese uranio enriquecido están almacenadas en otro lugar y las minas siguen operando. Las minas para la extracción de uranio siguen operando. O sea, tú puedes haber destruido las instalaciones, pero a cada 5 años pueden estar nuevamente operativas. Y ese es el gran temor que tiene Israel, que, bueno, vendría a estar en este extremo de acá. La gran duda, evidentemente, es qué pasa si en ese momento entran en una pausa, pero Irán sigue trabajando con su sistema de enriquecimiento de uranio. Esto es lo que genera gran preocupación. Pero hay otro tema más del que hemos hablado anteriormente, que son las agrupaciones terroristas que financia Irán, y las vamos a ver acá. No solamente se trata de agrupaciones terroristas que operan dentro de Irán. En algunos casos funcionan en Irak, como las fuerzas de movilización popular, que están en este momento, tienen gran presencia en Irak, lo que le ha generado muchos dolores de cabeza también a Israel en la Franja de Gaza. San Hamas y la Yihad Islámica, financiadas también por Irán. En el lado de Siria tenemos a las milicias chiíes, que también son financiadas por Irán. Pese a que Siria se encuentra en este momento, ya cayó Bashar al-Assad, hay un gobierno nuevo, un gobierno de transición que ha recibido bien Estados Unidos, pero ellos tienen que enfrentar también el tema de las milicias chiíes, que es un gran problema. Por otro lado, se encuentran los rebeldes hutíes en el lado de Yemen, que están en este extremo de acá. Y estos rebeldes hutíes tienen mucha actividad respecto a la piratería. Ellos atacan muchos buques de comercio. Hay diferentes países que han denunciado en ese estrecho, justamente, de estos ataques justamente en esta zona, deteniendo lógicamente o causando problemas en el comercio importante en esa región del mundo. Pero también tenemos a otros tipos de terroristas como los de Hezbollah, que están en el lado del Líbano. Recordarán que algunos de esos actores, Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollah e incluso los rebeldes hutíes, en su momento empezaron a lanzar ataques contra Israel. Después que Israel entró en el conflicto en Gaza, atacando posiciones de Hamas, haciendo blanco en población civil, todos ellos empezaron a actuar y ahí se empezó a generar un gran problema, porque obviamente a Israel le era muy difícil responder a un grupo como el de los rebeldes de Hezbollah en Líbano, porque podías hacer blanco en población civil y generar un conflicto aún mayor. Pero además de esto, hay un tema sumamente interesante que tiene que ver con Irán. Desde hace un mes aproximadamente, en mayo, está operando una cadena férrea dentro del programa de comercio chino, que ha logrado unir a Irán con China, atravesando esta línea férrea, parte de Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajstán. El comercio marítimo, que normalmente entre Irán y China, demoraba un promedio de 30 y 40 días. Con esta vía férrea que une todo Irán hacia China, el comercio demora solamente 15 días por tierra. Más aún, lo han extendido hacia Turquía, con lo cual el comercio de mercadería entre China hacia Europa puede llegar también rápido, más o menos entre unos menos de 20 días. Todo por tierra, mucho más barato, mucho más rápido. Lógicamente, hay especialistas que señalan que detrás de este enfrentamiento y la intervención de Estados Unidos está la preocupación de ver cómo están perdiendo hegemonía ante un rival comercial que es China. Y China, a propósito, mencionó algo en medio de este enfrentamiento entre Irán e Israel. Así es, ellos plantearon que en todo momento se tenía que ver por el diálogo, evitar la confrontación, que Irán sea transparente respecto al programa nuclear que ellos estaban desarrollando, pero obviamente acá hay una gran paradoja respecto al armamento nuclear. Como hemos mencionado anteriormente, Estados Unidos es el único país en el mundo que además de tener armamento nuclear, ha utilizado armamento nuclear en contra de población civil. O sea, recuerden lo que ocurrió anteriormente con Japón. ¿No? Así es el único país que lo ha utilizado directamente contra población civil, no en un ataque contra un blanco militar.
pero son los que de alguna manera deciden quién puede tener armas nucleares y quién no. Y eso también ha generado mucha controversia en el Medio Oriente. Francia se ha pronunciado al respecto, ha dicho, bueno, Irán no debe tener armamento nuclear, pero Francia tiene armas nucleares. China también ha hablado al respecto, China también tiene armas nucleares, Rusia también lo tiene, Israel también tiene armas nucleares. Entonces ahí es donde se genera la controversia, porque del lado iraní los ayatolás dicen, bueno, ¿y por qué los israelíes sí tienen armas nucleares y ellos no quieren que yo tenga? Yo también quiero tener, porque quiero tener armamento nuclear justamente para que funcione como una medida disuasoria para que no me vayan a atacar. Y ahí es donde todo se empieza a poner turbio y complejo. Claro, el tema es que Irán es un país conocido por financiar organizaciones terroristas. Así es. Entonces, no es el riesgo que ellos lo tengan para protegerse en caso alguien los ataque, sino que decidan darle este armamento, así como les dan dinero a esas organizaciones terroristas que en muchos lugares son las que controlan políticamente y someten a las poblaciones. Así es, y ya hemos visto en el plano dónde se encuentran todas esas organizaciones terroristas, y no estamos hablando que sea uno o dos, hay muchas más, las de las que hemos hablado en distintos son las países más relevantes, así son las más conocidas, las más relevantes de alguna manera, pero hay otros grupos más pequeños que son mucho más complejos y mucho más difíciles de controlar.